Hola chicos y chicas nuevamente, espero que estén muy bien. En este video les voy a explicar las actividades prácticas, aquellas que comenzamos a hacer en clase y aquellas que quedaron de tarea. Muy bien. La primera actividad, la consigna dice: busca y escribe el significado de cada verbo irregular en español. Entonces, los verbos que aparecen en esta lista son verbos irregulares, es decir, aquellos que, como decía en la explicación, cambian totalmente cuando se transforman al pasado o no cambian. Lo que tienen que hacer es solamente buscar el significado de cada uno y anotarlo aquí al lado. Les recuerdo, tienen el verbo en la forma base y el verbo en la forma en pasado. Por ejemplo, become se transforma en became o do se transforma en did. Ustedes buscan el significado de do y lo anotan aquí al lado. Hagan lo mismo con todos los verbos que están en la lista. La actividad 2 se divide en dos partes y esta es la primera parte. La consigna dice: transforma las siguientes oraciones afirmativas del presente al pasado. Es decir, estas oraciones son oraciones afirmativas y están en el presente. Lo que ustedes tienen que hacer es transformarlas al pasado. Veamos el ejemplo. We meet in a cafe. En el pasado, para transformar esta oración al pasado, tenemos que cambiar el verbo, este verbo que esté en presente, y pasarlo al pasado. Meet, por supuesto, es un verbo irregular. Lo buscamos en la lista. Está aquí. Y su forma en pasado es met. Por eso aquí escribí met. Y le agregué la última parte, que es la expresión de tiempo. Y me quedaría esta oración. Tienen que hacer lo mismo con todas las oraciones. Presten atención si les aparece un verbo con S. Por ahora ignoren la S. Si dice sis, por ejemplo, el verbo es sí con dos E. Lo buscamos en la lista. Aquí está. Sí. Y se transforma a so. S-A-W. Y diría Max saw his friends after work. Hagan lo mismo con las demás oraciones. La segunda parte de la actividad 2 es lo mismo, pero esta vez con oraciones negativas. Estas oraciones que encuentran aquí son oraciones negativas en el presente y hay que transformarlas en el pasado. ¿Cómo sería, por ejemplo, la primera? They don't know about your problem. Entonces diríamos, they didn't know about your problem. Recuerden cómo son las reglas para hacer las oraciones en negativo. ¿De acuerdo? Revisen las reglas si lo necesitan y transforman entonces el resto de oraciones. La consigna de la actividad 3 dice: averigua el significado de los verbos en la lista y luego completa las oraciones, primero en afirmativo y luego en negativo. Es decir, lo primero que tienen que hacer es conocer, averiguar el significado de los verbos que están en esta lista. Book, download, listen, miss, play, study, watch, work. Pueden anotarlos aquí al lado. Y luego que conocen el significado de cada uno de esos verbos, van a buscar en cuál de las oraciones que están aquí, en español, quedarían bien esos verbos. Por ejemplo, la primera ya está hecha.
es el verbo miss. El verbo miss significa perder, de perder un transporte público, de cuando pierdes el colectivo o no llegas a tiempo. Entonces, yo aquí pondría, ayer yo perdí mi colectivo, pero no perdí mi tren. Entonces, lo que tienen que hacer es hacerlo en español y luego hacerlo en inglés. Entonces, pondrían el verbo miss en el pasado y luego en el negativo, didn't miss. Entonces quedaría, ayer yo perdí mi colectivo, pero no perdí mi tren. Y en inglés sería, yesterday I missed my bus, but I didn't miss my train. ¿Ok? Entonces, una es afirmativa y la otra es negativa. Y así con el resto de las oraciones. La consigna de la actividad 4 dice, ordena las palabras para hacer preguntas. Esta actividad es muy sencilla. Solo tienen que ordenar las palabras en el orden correcto y hacer una pregunta. Veamos la primera, por ejemplo. Tienen que recordar cómo se construyen las preguntas en el pasado simple. Vayan de vuelta a las reglas. Entonces, la primera quedaría, Did you watch TV last night? Y ahí armaríamos una pregunta. Armen el resto de ellas. La actividad 5 es una actividad más personal. La consigna dice, responde las preguntas de acuerdo con lo que hiciste. Es decir, cada uno de ustedes va a responder cada una de estas preguntas de acuerdo a lo que hizo o no hizo. Por ejemplo, la primera pregunta dice, Did you watch a movie last week? Que significa, ¿viste una película la semana pasada? Si ustedes vieron una película la semana pasada, van a responder como ya sabemos que se responden las preguntas. Si es sí, vamos a decir, Yes, I did. Y si es no, No, I didn't. Tienen que responder el resto de las preguntas. Si no conocen el significado de cada una de ellas, pueden buscar en el diccionario y conocer el significado de la pregunta completa. Finalmente, la actividad 6. La consigna dice, escribe tus respuestas cortas del ejercicio 5 en oraciones completas. Es decir, tienen que ir al ejercicio 5 que ya habrán hecho y ver qué respondieron a cada pregunta. Entonces tienen que escribir ahí, aquí, tienen que escribir esas respuestas como oraciones largas. Veamos un ejemplo. De nuevo, la primera pregunta que decía, Did you watch a movie last week? ¿Viste una película la semana pasada? Si respondieron sí, es decir, Yes, I did, la oración completa sería I watched, ¿sí? I watched a movie last week. ¿De acuerdo? Así sería la oración si respondieron sí. Y si respondieron no, sería I didn't watch a movie last week. Entonces, dependiendo de lo que respondieron en el ejercicio 5, van a hacer una oración afirmativa o una oración negativa. Las anotan aquí debajo.